Hola niños, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy la clase habla sobre un hombre que se llama Gedeón y la clase se llama Dios llama a Gedeón. ¿Qué creen? Un día yo llevé a mi hija a un parque de diversiones. Había muchos juegos y también había dinosaurios muy grandes. No eran de verdad esos dinosaurios, pero mi hija le dio mucho miedo. Pensó que eran de verdad. Yo le dije que no tuviera miedo, que yo iba a estar con ella. Eso me recuerda a una historia de la Biblia, de la palabra de Dios. Esa historia se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo número 6, del versículo 1 al 40, y habla de un hombre llamado Gedeón. Gedeón tenía miedo. Vivía en un lugar donde la gente se había olvidado de Dios, se había separado de Dios porque habían pecado contra Dios. Había pecado en su corazón. Tal vez los niños de aquel lugar tenían soberbia. Ellos creían que lo podían todo, que no necesitaban la ayuda de nadie y que las fuerzas que tenían para jugar o la inteligencia que tenían para estudiar era por ellos mismos y no porque Dios se las daba. También eran perezosos, no estudiaban ni leían su Biblia, ni tampoco oraban a Dios. Antes no había celulares, pero tal vez perdían su tiempo en otras cosas, en la televisión o en estar dormidos todo el tiempo. Había envidia, tal vez porque los otros niños tenían ropa nueva, más bonita, algunas cosas que ellos deseaban, juguetes. Había ira. Ira quiere decir que se enojaban mucho, se enojaban por todo, si se les rompió un juguete o si se les perdía, o tal vez si perdían jugando con otros niños. También se la pasaban comiendo dulces todo el tiempo, no comían frutas o verduras que sus mamás les daban o la comida que ellos les hacían, solamente comían cosas que no les nutrían. Había avaricia, eso quiere decir que querían todo para ellos, deseaban más el dinero y las cosas materiales, había pecado en sus vidas. Entonces, como había mucho pecado, cada año llegaban los enemigos, entraban al lugar, robaban su comida y sus animales, y la gente se ponía triste, y como se pusieron muy tristes, oraron a Dios para que los ayudara. Entonces Dios llamó a Gedeón, pero él tenía miedo también de los enemigos, no quería que le robaran su comida, estaba muy asustado, él era el más pequeño de su familia. Dios habló a Gedeón, pero él tenía miedo, y entonces Dios le dijo que no tuviera miedo, que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a guiar y que él le iba a dar la fuerza que necesitaba. Nuestro Dios es un Dios creador de todas las cosas. Dios es omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Dios es el creador de todo y Él puede hacer todo y puede estar en todos lados. Y entonces Dios le dijo a Gedeón que le prometía que iba a estar siempre con él y que le iba a dar la fuerza que él necesitaba. Entonces Gedeón confió en Dios y creyó en lo que él le decía. Y fue con la gente donde vivía y le dijo que amaran y obedecieran a Dios nuevamente, que ya no podían pecar contra él porque Dios los amó. Dios te ama a ti y me ama a mí. Nos ama tanto que dio a su hijo, a su único hijo, y su único hijo se entregó por amor a ustedes y por amor a mí en la cruz, y derramó toda su sangre por todo el mundo. Y por el grande amor que Dios nos tiene, Dios nos dejó su palabra, la Biblia, y hay muchas promesas.
Vamos a aprendernos un versículo el día de hoy, en la que es una promesa también, y viene en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 8. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, porque cualquiera que pide recibe. Si nosotros necesitamos un abrazo o que Dios nos dé fuerza para enfrentar cualquier cosa que podamos pasar y no tener miedo, Él nos las da. Y el que busca, halla. Si necesitamos buscar a Dios para tener gozo y no tristeza, para tener paz y no estar estresados o tener miedo, lo podemos encontrar en Jesucristo. Y al que llama, se abrirá. Si deseamos tocar algún instrumento para Dios o predicar su palabra, y Dios conoce nuestro corazón y sabe qué es nuestro anhelo, el Señor pondrá todas las cosas para que así sea, porque el Señor es bueno. Ahora bien, todos los niños que sepan leer, vamos a leer todos juntos el versículo para aprendérnoslo el día de hoy, y los que no, voy a leérselos yo y repiten conmigo, y también están las imágenes para que puedan recordar el versículo y aprendérselo. Vamos a leerlo una vez más. Mateo 7:8. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Vamos a leerlo una vez más. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Mateo 7:8. Muy bien, niños, pues espero que hayan aprendido mucho en la clase del día de hoy y que se aprendan su versículo, porque así como Gedeón pidió al Señor que le ayudara para enfrentar esa situación y el Señor estuvo con él y él le respondió y Gedeón confió en él y supo que siempre iba a estar con él, así nosotros va a ser igualmente, ¿vale? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.